Bueno, hoy vamos a hablar de receptores de AM. Vamos a hablar en general de algunos parámetros de los receptores y vamos a ver diagramas en bloques y demás. Voy a seguir el libro de Tomasi, capítulo 4. Ahí van a tener un poco más para ampliar. Van a estar las gráficas también un poco más prolijas. Bueno, entonces un receptor de AM, o en general un receptor de RF, debe ser capaz de recibir una señal de radiofrecuencia, amplificarla y demodularla. Recuerden que las señales de radio son señales con muy poquitita amplitud, entonces una función principal de un receptor es amplificar esa señal muy débil que aparece en la antena, y como proceso final demodularla, o sea, extraer la información que el transmisor la moduló. Bien, también debe ser capaz de limitar la banda del espectro total de RF a una banda deseada. El espectro de radiofrecuencia, digamos, que hay en el aire o dentro de un cable o en un canal de comunicaciones, puede ser muy denso, puede haber muchas señales. Entonces el receptor debe poder sintonizar una banda específica de señales dentro de ese espectro, y solo va a estar encargado de hacer el trabajo los filtros, que también vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿cuáles son los principales parámetros para poder calificar o clasificar un receptor? Uno de ellos es la selectividad. Es la capacidad que tiene un receptor de aceptar determinada banda de radiofrecuencia y de rechazar otras. Vamos a poner un ejemplo de la AM comercial. La AM comercial, recuerden que es doble banda lateral comportadora, amplitud modulada, doble banda lateral comportadora. Esa es la AM comercial. Si yo veo el espectro de frecuencias en esa banda, voy a ver que entre 535 kHz y 1705 kHz se van a encontrar todas las estaciones posibles, ¿no?, de AM comercial, o sea, deben estar ahí adentro. Y cada una de las estaciones tiene que tener un ancho de banda de 10 kHz. Vamos a ver acá, voy a señalar con el mouse. Entre 535 kHz y 1705 kHz se pueden encontrar todas las bandas, y si yo a cada una le asigno un ancho de banda de 10 kHz, van a entrar, si está bien hecha esta cuentita, creo que sí, 117 bandas o estaciones, sin pisarse una con la otra, siempre respetando los 10 kHz de ancho de banda máximo que puede llegar a tener de modulación esa estación. En cada uno de estos 10 kHz, bueno, puede haber un locutor hablando, música o lo que sea, son 117 estaciones. En la práctica, en realidad, una estación que está muy pegada a la otra es muy difícil que no se interfieran. Tienen que estar muy bien los filtros de la estación para que no se interfieran, pero deberían poder. Bien, entonces mientras más selectividad tenga ese receptor, mejor puede separar los canales, ¿no?, para que no se interfieran entre sí. Otro ejemplo de una señal de RF con información son los canales de TV analógicos, para hacer diferencia de la TV digital, ¿no? Tienen en la norma NTSC un ancho de banda de 6 MHz, fíjense que acá es mucho más amplia el ancho de banda necesario para transmitir información. ¿Por qué? Porque el video es mucha más información que simple audio. La TV analógica, tiene modulado con esta norma, tiene un ancho de banda de 6 MHz, los canales de luminancia y de color, y además tiene el audio, ¿no? Pues eso es mucho más amplio el ancho de banda necesario. Bien, entonces si la selectividad no es buena, si el receptor no es muy selectivo, se puede sintonizar sin querer, ¿no?, dos canales que estén juntos.
Acá por ejemplo hice una vista, una ampliación de un pedacito del espectro de AM comercial, donde bueno, entre 785 y 795 con la portadora en 790 hay, creo que está Radio Mitre acá, AM 790. Si yo tengo un filtro, el filtro de entrada de ese receptor, que es mucho más ancho, digamos, no solo el filtro de entrada, sino el filtro de frecuencia intermedia, que se lo vamos a ver ahora más adelante, digamos que pasa de modular gran parte de todo lo que está acá adentro. Bueno, voy a escuchar, ¿no? Después cuando haga la demulación, Radio Mitre, y voy a escuchar ruido acá, que va a ser el canal de información que está anterior a Radio Mitre, la estación que está anterior a Radio Mitre, y la posterior, supuestamente, si hay algo ahí, ¿no? Y se va a escuchar cualquier cosa, porque recuerden que esto acá es la banda lateral superior, la banda lateral inferior. Entonces yo voy a escuchar las dos bandas laterales necesarias para poder demodular después, AM con portadora, y voy a escuchar la banda inferior, banda lateral inferior del canal que le sigue, y la banda lateral superior del canal que le sigue, o sea que va a haber del canal anterior, o sea que va a ser una mezcla de un montón de cosas, y dependiendo con la fuerza que esto pase por el filtro, va a interferir más o menos dentro de la que yo quiero demodular. Bueno, ¿cómo especifico la selectividad? Bueno, analizo el ancho de banda del receptor, un barrido, analizo el ancho de banda de 3 dB, de menos 3 dB, y el ancho de banda de menos 60 dB. ¿Qué quiere decir? Bueno, veo cuando la respuesta cae 3 dB, cuando cae 60 dB, anoto en frecuencia acá, y eso me va a dar un ancho de banda para 3 dB y un ancho de banda para menos 60 dB de atenuación. Esto tiene la típica forma de un filtro pasabanda, porque digamos, esto acá es atenuación, de acá para allá hay muchísima atenuación, entonces todo lo que está acá afuera no ingresaría al receptor. Esto es las respuestas del receptor. Entonces, que intuitivamente, mientras más abrupta sea la caída esta, más selectivo va a ser el receptor. Pero hacer esto muy abrupto es caro, porque requiere mejor tecnología y más componentes. Entonces, bueno, siempre se llega a una relación de compromiso entre económico y técnico. Y una forma de evaluar a ver qué tan selectivo es el receptor es mediante el factor de forma del filtro, o de la selectividad, digamos, del receptor, y es un parámetro que se obtiene haciendo el cociente entre el ancho de banda de menos 60 dB y el ancho de banda de menos 3 dB, que va a dar un número. Por ejemplo, si en menos 3 dB el ancho de banda es 10 kHz y en menos 60 dB 20 kHz, bueno, tengo un factor de selectividad de 2, que es un factor bueno. El ideal sería un factor de forma de 1, o sea que esto caiga, que sea un rectángulo, pero eso es imposible. Daría, bueno, en la materia de filtro vamos a ver que un filtro ideal es necesariamente un filtro de orden infinito, que es, bueno, imposible llevar a la práctica. Mientras de mayor orden sea el filtro, va a ser más caro, más complejo de construir, va a necesitar más componentes. Bueno, todo esto lo vemos bien en la materia de filtros. Vamos a hablar de otro parámetro, que es la sensibilidad. Es el nivel mínimo de señal de radiofrecuencia que puede detectar y demodular un receptor para convertir en una señal útil. Bueno, ¿qué es una señal útil? Va a depender del tipo de receptor. Por ejemplo, para la banda de un receptor de AM, para la banda de AM comercial, se considera útil una señal demodulada al final sobre el parlante, que tenga una potencia de medio watt o 27 dBm. Si yo paso esto a dBm, medio watt son 27 dBm, y que tenga una señal ruido, una relación entre la señal ruido de 10 dB. Recuerden que esto quiere decir que la señal es 10 dB más fuerte que el ruido. Si yo logro esto con un determinado nivel
de mínimo de entrada, considero que esa es una señal útil. Y ese nivel para los receptores de AM comercial, esto lo saqué del libro de Tomás y puede variar, supongo, dependiendo la norma, dependiendo del país. Bueno, ese nivel son 50 microvolt RMS. Entonces, si yo meto una señal de 50 microvolt RMS, voy a tener a la salida medio vatio de potencia con una relación señal-ruido de 10 dB. Por ejemplo, para un receptor de microondas eso es un poco más, se pide un poco más, porque ya la relación señal-ruido tiene que ser mucho mejor, 40 dB, y si la potencia no es tan, no se pide tanta potencia. Bueno, ya les digo, estos datos pueden llegar a variar, pero son ejemplos válidos. Para un teléfono celular, entonces, una señal útil es una señal de entre 0,1 y 10 microvolt en el conector de antena. Bien, otro parámetro es el margen dinámico. Y el margen dinámico es la diferencia entre el nivel de entrada mínimo que permite detectar una señal, o sea, el nivel mínimo de sensibilidad mínima, y el nivel máximo que no provoca saturación en el receptor. O sea, yo puedo subir el nivel, subir, y en algún momento los amplificadores, como ustedes saben, empiezan a recortar, empiezan a deformar la señal. Entonces no es bueno que yo tenga tanta ganancia o tanta amplificación, o mejor dicho, tanto nivel de entrada. Va a haber un límite inferior y un límite superior. La diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo, que es útil al receptor, que puede demodular sin grandes distorsiones, se llama margen dinámico. Mientras más grande sea el margen dinámico, mucho mejor. Bien, para dar un ejemplo, un muy buen valor de margen dinámico serían unos 100 dB. Eso sí, debe ser un muy buen receptor. Bien, otro parámetro, bueno, fidelidad. Es la capacidad del receptor de reproducir a la salida una réplica exacta de la información de entrada. Cualquier diferencia con la señal de entrada se considera distorsión. Yo en la entrada pongo una determinada señal, puede estar modulada, de hecho va a estar modulada si es un receptor, y bueno, cuando yo lo demodulo, si esa señal no es exactamente la misma que la que estaba modulando la señal de entrada, se dice que va a haber una distorsión. Esa distorsión puede ser de amplitud, puede tener modificaciones en la amplitud, puede tener cambios de fase, desplazamientos de fase de la señal de entrada, o pueden aparecer distorsión de frecuencia, ¿no? Pueden aparecer componentes de frecuencia que no estaban en la entrada. Eso vimos un poco en uno de los primeros videos, la distorsión por frecuencia, donde aparecen los armónicos y los productos de intermodulación. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto, que es importante. La distorsión de frecuencia, entonces, recordemos que si yo tengo un amplificador o un receptor en este caso, donde ingreso con una señal de frecuencia 1 y amplitud V1 y una señal de frecuencia 2 y amplitud V2, a la salida voy a tener, en un caso genérico, la misma señal de frecuencia F1, la misma señal con frecuencia F2, y hasta ahí nomás sería el caso ideal. Pero también voy a tener los armónicos, que son señales con el doble de frecuencia de cada una de ellas, el doble, el triple y así sucesivamente. Y voy a tener también los llamados productos de intermodulación. Es una señal que tiene una frecuencia que puede ser la suma o la resta de las dos señales de entrada. Un caso práctico. Vamos a suponer que yo entro con una señal que tiene 2 kHz y otra que tiene 3 kHz. Voy a tener a la salida la misma señal de 2 kHz, la otra de 3 kHz, los múltiplos de esas dos señales, o sea 4 y 6 kHz, y después voy a tener una señal que la resta, una señal de 1 kHz.
y otra señal de 5. Y eso no estaba en ningún lado acá. Tampoco había frecuencia al doble. Bueno, eso evidentemente es una distorsión. Entonces lo que voy a querer es que sea lo más pequeño posible la amplitud de esos señales que no tienen nada que ver con la señal de entrada, para que pasen desapercibidas lo máximo posible, porque necesariamente en los amplificadores que están hechos con componentes reales va a haber distorsión, porque la mayoría de los componentes y los circuitos son no lineales. Entonces, como habíamos visto, está asociado a un comportamiento no lineal. Bien, así como aparece la suma y la resta, también aparece la suma y la resta entre el primer armónico de una de las señales y la fundamental de la otra, y también el primer armónico de la otra señal de F2 y su fundamental. Y estos son los que son más difíciles, digamos, o los que hay que tener más cuidado, los productos de intermodulación. Si yo agrupo, digamos, de entre todas las cosas que aparecen acá afuera, como resultado de la amplificación, los múltiplos por 2, digamos, de la señal de entrada y la suma y la resta de la señal sin armónico, le doy el nombre de producto de segundo orden, y al resto, digamos, que tiene esta forma, o sea, lo que le expliqué recién, esta intermodulación entre un armónico y otra fundamental, la compañera sería, y los múltiplos por 3 se lo conocen como productos de tercer orden. Y estos dos, que les dije que son los que hay que tener mucho más cuidado, ¿por qué? Porque numéricamente, si yo a esto le doy valores, digamos, como hice acá en el ejemplo, van a caer muy cerquita de la señal fundamental. Vamos a ver un espectro, ¿no? Una gráfica espectral. Si mi señal que yo quiero amplificar es F1 y F2, a la salida, bueno, van a estar ubicados exactamente en frecuencia en el mismo lugar, F1 y F2. Va a haber un cambio de amplitud, porque seguramente esto va a amplificar. Pero como esto es un circuito real no lineal, van a aparecer los productos de segundo y tercer orden. Y vean que qué cerquita están de la señal de interés, las señales que yo quiero amplificar, la distorsión esta, por intermodulación. La distorsión por intermodulación de tercer orden está muy cerca, inclusive es muy difícil de filtrar, porque están tan pegados a las señales de entrada que entran dentro del ancho de banda del sistema. En cambio, la distorsión armónica, digamos, los productos de segundo orden y el tercer, cuarto y quinto armónico, si es que existen, ya es más fácil porque quedan afuera de la banda del sistema, la banda de paso del sistema. Entonces, yo necesito que el amplificador tenga los productos de tercer orden lo más atenuados posible, y eso se mide, ¿no? Esta diferencia de amplitud, que la puedo medir en dB si quiero, tiene que ser lo más grande posible, o sea, para que esto quede muy chiquito respecto de estas señales. Bien, bueno, acá les comento que se logra menores distorsión cuando los amplificadores son construidos con transitores de efecto de campo, porque tienen una ley cuadrática. O sea, se eliminan prácticamente los productos de tercer orden. Bueno, este video lo voy a cerrar acá para que no se haga tan largo. En el próximo vamos a ver tipos de receptores, una clasificación coherente y no coherentes.